que este es el segundo seminario interno del 2021 del IEP. Hoy vamos a escuchar a Claudio Bellini y a Leandro Haberfeld en la presentación de un documento de trabajo que tuvo el título Antes de la estabilización, la política económica peronista en contexto del agravamiento de la crisis, del año 1949 al 51. Ahora, adelante. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Acá estamos Claudio Bellini y yo. Hola, Claudio. Hola, bueno, queremos contarles, bueno, esto es parte de un proyecto mucho más amplio. Es un libro en el que estamos trabajando historiadores y economistas a la par, y que hace un recorrido por la historia económica argentina y las fluctuaciones macroeconómicas desde 1948 hasta creo que el 2001. Entonces, a nosotros nos toca de ese libro el primer capítulo, y trabajando con esa orientación, terminamos, por lo menos en esta primera etapa, en este documento de trabajo que hoy les vamos a presentar y que está subido a la página del instituto. Bien, nosotros el foco que nos pusimos en una periodización más bien típica que se hace del primer peronismo, que es, digamos, del 46 al 49, del 49 al 51, del 52 al 55. El foco tratamos de ponerlo en las discusiones que se dan entre el 49 y el 51 sobre qué hacer con la economía. Una economía que venía funcionando a pleno empleo, una economía que había crecido muchísimo entre el 46 y el 48, de pronto sufre una crisis del sector externo, quizá la primera crisis del sector externo que tiene sus causas en una demanda endógena de dólares de la industria para importar y seguir creciendo, y que ponía, de hecho, en crisis todo el modelo peronista, porque la mayor parte del empleo era empleo industrial y se corría el riesgo de caer en recesión, en desempleo y en inestabilidad política. Así que entre el 49 y el 51 existen una variedad de discusiones en distintos consejos y foros económicos, y también situaciones políticas y económicas a nivel mundial y a nivel argentino y latinoamericano, que también transforman un poco las situaciones que se analizaban. Así que, bueno, nosotros el foco lo pusimos básicamente en esta etapa, pero para eso tuvimos que explicar un poco en qué consistió el modelo de Perón y qué diferencia también existió entre este tipo de crisis del sector externo y las crisis cíclicas que tenía la Argentina, por lo menos hasta los años 30, hasta el año 38, y bueno, poder diferenciar esta crisis de las crisis anteriores y al mismo tiempo entender qué le había agregado Perón, cuál era el modelo que quería desarrollar Perón y cuáles fueron, bueno, las restricciones objetivas a las que se fue enfrentando. Y bueno, por primera vez, en este primer stop, hay un grupo de economistas y de políticos que trata de ver de qué se trata y cómo superar el momento, ¿no? Y en base a eso, a todos estos datos y hechos, nosotros escribimos este documento. A ver si puedo pasar. Bien. Estas son las preguntas a las que nos enfrentamos en principio, ¿no? Que nos hicimos con Claudio cuando empezamos esto, porque la verdad que escribir sobre Perón, Claudio es un especialista en este periodo, pero la sensación que teníamos era, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Qué perspectiva distinta podemos dar de todo esto? ¿Qué podemos escribir que no se haya escrito, ¿no? Y al mismo tiempo
poder, en alguna medida, sintetizar en un documento de trabajo, en una primera aproximación, todo el debate que existe sobre este periodo hasta la actualidad. Entonces, bueno, las preguntas son las siguientes. La crisis de balanza de pagos del 49, fines del 48, principios del 49, como la primera manifestación de los cambios que se estaban produciendo en la economía argentina, cambios estructurales. ¿Cuáles fueron los factores que influyeron para el paso de la fase de auge del 46 al 48 a la crisis del sector externo que se da entre el 49 y el 52? ¿Cómo percibió el gobierno, Perón, equipo económico, la crisis? ¿Cómo cambiaron los diagnósticos entre el 49 y el 52? ¿Y qué factores limitaron la percepción de la compleja situación externa, ¿no? ¿Cuál fue el papel que cumplieron factores extraeconómicos o inclusive una percepción política que quizá hoy parece rarísima y totalmente anacrónica, pero que tiene mucha influencia sobre los actores de la época? Es, por ejemplo, la creencia muy arraigada en el gobierno y en otros sectores también, de que se estaba por desencadenar una tercera guerra mundial. Entonces, bueno, vamos a ver cómo en el año 50, cuando se desata la guerra de Corea, eso termina, en todo caso, dilatando algunas decisiones, porque, bueno, efectivamente lo que se había esperado que sucediera se estaba sucediendo, y Argentina iba a poder ocupar un rol mucho más importante en la provisión de alimentos, y los precios de los alimentos iban a subir, y eso iba a permitir conseguir las divisas que escaseaban en el 48, por ejemplo, para poder seguir desarrollando el sector industrial. Sigo. Esta es la estructura del trabajo, una introducción, el contexto internacional y regional, la situación económica argentina al final de la guerra, estoy leyendo lo que está acá en pantalla. La política comercial y del sector externo, nos pareció importante ponerlo ahí adelante, aunque quizá no tiene tanta consistencia general, pero porque es muy importante ver cuál fue la estrategia de la política de comercio internacional y de desarrollo interno de la Argentina. Entonces, nos pareció importante ponerlo ahí. La etapa 49-51, los diagnósticos del equipo económico. Acá en esta sección está toda la discusión del equipo económico y cómo esa discusión va variando a lo largo de los años. Y después, bueno, la política económica que se decide llevar adelante durante esta discusión también, la política monetaria y crediticia, las cuentas públicas, y la actividad económica y los salarios, ¿no? Después, bueno, concluimos. En principio, van a ver ustedes, para los que no estén habituados a lo que son los tiempos de Perón y lo que son esos tiempos a nivel internacional, la cantidad de problemas y de restricciones a nivel no solamente local, sino también mundial que se vivían. Y la verdad que una de las grandes preguntas que nos hicimos durante todo este trabajo fue cómo, a pesar de todo esto que vamos a ver ahora, Perón siguió siendo un mito durante 50 años más, ¿no? Realmente quizá otros gobernantes no hubieran resistido lo que tuvo que pasar el primer gobierno de Perón, ¿no? Bien, vamos a un tema de contexto internacional. Los términos de intercambio, ustedes van a ver, Argentina es celestito de acá. Mejoran mucho en los primeros años del peronismo, entre el 46 y mediados del 48, pero después lo que tenemos es una permanente caída de los precios, sobre todo de los cereales, un pequeño repunte en el año 50, pero después, de ahí para adelante, es todo caída. Y otros países latinoamericanos experimentan
como Brasil, Chile o México, experimentan una tendencia opuesta. Empiezan más abajo y después prácticamente en los años 50 tienen el mejor momento de los términos de intercambio de los productos que tienen, y a su vez los productos que producen pudieron redireccionarlo en términos de mercados, desde de mercados europeos hacia, por ejemplo, el mercado norteamericano. En cambio, Argentina compite con Estados Unidos y sus exportaciones las tuvo que seguir colocando en el mercado europeo, que era un mercado terriblemente deprimido después de la Segunda Guerra Mundial. La novedad, en todo caso, que experimenta Argentina es que durante la guerra, que se esperaba una retracción de la actividad económica, como había sucedido durante la Primera Guerra Mundial, bueno, durante la guerra no cae la actividad económica, sino que hay una industria sustitutiva de importaciones que no llegaban, por ejemplo, de Estados Unidos, que tenía todo puesto en el complejo militar y en la asistencia a las tropas de la Segunda Guerra. Y entonces, bueno, Argentina, produciendo mucho más caro, copiando viejos modelos de productos industriales, logra sustituir, comienza a constituirse un proletariado urbano, que ya había empezado a constituirse en los años 30, y con esa capacidad comienza inclusive a exportar productos industriales a Latinoamérica, sustituyendo también los productos norteamericanos que no estaban llegando durante la guerra a otros países de Latinoamérica. Así que por primera vez hay un gran aumento de las exportaciones y la participación de los productos industriales en las exportaciones, pero esto también, bueno, nosotros marcamos ahí que se explica por una declinación de la producción agraria, muy importante, y justamente por esta ventana de oportunidad que tiene la industria para exportar sus excedentes. Pero esto no podía durar, y durante la Segunda Guerra Mundial empieza a discutirse qué es lo que va a pasar con el empleo y con estas industrias que no eran de ninguna manera competitivas con los productos que podían venir después importados de Estados Unidos o de Europa. Y se preveía una gran masa de trabajadores desempleados una vez terminada la guerra. Eso era parte de los debates durante la Segunda Guerra Mundial. Así que el otro punto es que también hay una creencia generalizada de que el Banco Central estaba lleno de oro y dólares, y no se podía caminar, como había dicho Perón, por sus pasillos, y que eso era producto de un aumento de las exportaciones agropecuarias durante la Segunda Guerra, como proveedor de los aliados, aún siendo neutrales, ¿no? Uno de los argumentos de Inglaterra para que Argentina no entre en la Segunda Guerra era ser neutral, mejoraba la situación para proveer de alimentos a los aliados. Y se pensaba que había aumentado, hay una creencia generalizada de que habían aumentado mucho las exportaciones y habían caído las importaciones, y por eso durante la guerra se había generado un aumento de las reservas. Sin embargo, eso no es así. Caen las exportaciones y caen también las importaciones. Caen mucho más las importaciones que las exportaciones, pero, por ejemplo, las exportaciones de representar 13 puntos del PBI pasan a representar 9 puntos del PBI durante la guerra. O sea que hay una caída muy importante, y también en la productividad del agro durante todo ese tiempo. Y si nosotros
comparamos el aumento de reservas durante la guerra de Argentina, que aumentan un 156%, respecto de Brasil, Chile, México, etc., vamos a ver que todos los demás países aumentan mucho más sus reservas que la Argentina. En algunos casos, creo que Brasil, 656%. Bien, esto es un poco lo que veíamos recién, los términos de intercambio, con las series de Díaz Alejandro. Acá también hay todo un tema, digamos, nosotros acá podemos ver que, por ejemplo, el año 48 es un año fantástico para los términos de intercambio de la Argentina. Pero, sin embargo, nuestro destino, el destino de nuestras exportaciones eran los países europeos. Los países europeos no tenían divisas de libre disponibilidad, o sea, no tenían dólares y no tenían oro. Y solamente podían pagar, o nos podían pagar con pesos que les prestáramos nosotros, o nos podían pagar en sus monedas nacionales. España en pesetas, Inglaterra en libras, Italia en liras. Ahora, con las pesetas, con las liras, o incluso con las libras, en el año 46 o en el año 47, Argentina en esos países no podía comprar nada. O sea, todo el comercio, ya desde los años 30 en adelante, durante la guerra también, era comercio que no estaba, digamos, no estaba dirigido a un mercado autorregulado, sino que era comercio entre países, en convenios comerciales, que se presuponía que eran convenios comerciales para un intercambio compensado. Y lo que nosotros vemos es que durante los primeros años del peronismo hay un aumento de las exportaciones y del valor de las exportaciones. Aumenta mucho el valor de la exportación de los cereales, de 270 pesos a 600 pesos la tonelada. Pero resulta que lo que nos pagaban no de ninguna manera servía para realizar importaciones. Solamente un convenio se llamó Eddy Miranda del año 46, permite cobrar las exportaciones argentinas a Inglaterra en dólares, ¿no? O sea, ser pagadero en dólares. Pero fíjense lo frágil que estaba la economía inglesa en ese tiempo, que cuando en el año 47 abandonan la convertibilidad de la libra, el ministro de Finanzas inglés en el Parlamento culpa a la Argentina y a Bélgica, los pagos que tuvieron que hacer en dólares, por la salida de la convertibilidad. Así que, digamos, eran países realmente que no podían otorgar a la Argentina lo que necesitaba, que eran o productos que sirvieran para el desarrollo industrial o para el consumo popular, o divisas de libre disponibilidad para que la Argentina pudiera importar, por ejemplo, desde los Estados Unidos. Entonces, estos precios altos y estos términos de intercambio tan buenos para la Argentina, son en cierta medida un engaño, no están mostrando lo que estaba pasando con la economía en ese momento. Por lo tanto, Argentina exportaba a Europa e importaba con las reservas que tenía en el Banco Central. O sea, en ese año y medio hasta que se declara la imposibilidad de pago de las deudas comerciales con los Estados Unidos, en el año 40 a fines del 48, Argentina financió todo su crecimiento utilizando las divisas acumuladas en el Banco Central. Hasta que
se acabaron. Y se acabó bastante rápido, digamos, el peronismo que todos recuerdan, el mejor peronismo, se acabó prácticamente en un año y medio. Pero sin embargo generó prácticamente una revolución en términos de lo que era la economía argentina, y en muchos casos ya no tuvo vuelta atrás, ¿no? Bueno. Acá tenemos la balanza comercial. De vuelta, es una balanza comercial rara, por lo que les explicaba recién. Pero fíjense ustedes que hay saldos positivos en el 46, 47, el 48 es el año en el que ya se nos cortaron las importaciones desde los Estados Unidos, o si podíamos importar, importábamos, pero pagando previamente, anticipando el pago. Y el 49 ya es un año tremendo, con saldo negativo de la balanza comercial. A esto hay que agregarle en estos tiempos dos elementos importantes que van a entrar en este relato dentro de un rato, que son dos sequías muy importantes. La de la campaña 49-50, o sea, todos los problemas que ya tenía la economía argentina de falta de divisas, se le agrega una sequía tremenda en la campaña del 49-50, que en todo caso no afecta tanto a al volumen de las exportaciones, porque habían quedado un montón de saldos sin vender a fines del 48 y principios del 49, pero que fue muy, muy importante para para el desenvolvimiento de la economía argentina. Y después, la peor sequía del siglo XX, que fue la de la campaña 51-52, que, bueno, hace que se adelanten incluso las elecciones, que iban a ser en el año 52, para fines del año 51, y bueno, todas las medidas más restrictivas quedaron para después de las elecciones, ya en el 52. Pero nosotros ya no nos vamos a ocupar en este trabajo de lo que vino después, ¿no? Del 52 en adelante. Pero quiero mostrarles esto porque realmente es algo bastante inquietante, creo yo. Sobre todo porque todas estas importaciones, la que les estoy mostrando, menos por lo del Tratado de Miranda, pero casi todas estas importaciones se hicieron o con crédito comercial o con las reservas del Banco Central acumuladas durante la guerra. Bueno, esto es lo mismo. Acá de vuelta, el tema de las importaciones, ¿no? Fíjense, en el año 49, o sea, el 48 es el año en el que no podemos importar más, se terminó el crédito comercial con los Estados Unidos, que recién se va a recomponer en 50 con la misión Cereijo ahí a negociar, a tratar de que el Exim Bank financiara toda esa deuda, y se refinanció a 10 años, pero también con algún tipo de la comercial con los Estados Unidos. Fíjense, ¿no? 49, en el 49, las importaciones del Reino Unido son más de un volumen mayor, aún siendo más chicas que las del año anterior, con el Reino Unido, son de un volumen mayor que las que teníamos con los Estados Unidos. Y de ahí en adelante, bueno, vuelve a darse la misma dinámica que antes. Van creciendo las importaciones lentamente, las importaciones desde los Estados Unidos. Y bueno, transformándose nuevamente
en el primer proveedor de importaciones para la Argentina. Acá está el punto ese en el que las importaciones de los Estados Unidos, fíjense cómo cae, y cómo en cierta medida las importaciones en cierta medida solamente, las importaciones inglesas sustituyen un poco parte de las importaciones. Tampoco es que se podía importar, digamos, se podía cambiar de proveedor tan fácilmente, justamente porque en los años anteriores todas las maquinarias se habían, y los equipos viejos y gastados que se habían usado durante la Segunda Guerra Mundial tuvieron que reponerse, y se repusieron con capital norteamericano, así que no era tan sencillo eso. Pero generan una situación de una crisis tremenda. Bueno, acá, bueno, en esta serie es lo que queríamos mostrar nosotros, era justamente el efecto en las exportaciones de las sequías, ¿no? No se ve tan fuertemente, por ejemplo, en la agricultura, pasamos de 7 millones de toneladas a 4 millones entre el 48 y el 49. Las 6 millones de toneladas del 50 tienen en sí mismo cierto saldo sin vender del año anterior, pero fíjense, en el 51 cae a 4 millones, justamente mostrando también que la dinámica del agro, digamos, el agro no podía aumentar su productividad de manera tan importante de un año al otro, y durante todo ese tiempo, durante los primeros años del peronismo, el foco había estado puesto en desarrollar la industria y no hacia el campo. Fíjense, el año 39 es un año de 10 millones de toneladas de la cosecha. Y con la sequía del 51-52 pasamos a 2 millones de toneladas. O sea, realmente es un golpe tremendo para toda la economía argentina, que de todas maneras estructuralmente ya tenía un problema en su desarrollo que vamos a ver ahora en un ratito. Bueno, hasta, digamos, en los años 30, el foco para el desarrollo agrícola había estado puesto básicamente en sostener la actividad. O sea, las juntas nacionales, la Junta Nacional de Granos, por ejemplo, con los precios sostén, lo que hacía era dar un piso para el desarrollo de la actividad agrícola y sostener de esa manera la producción de las commodities que exportaba Argentina. Pero terminada la Segunda Guerra Mundial y con el advenimiento del peronismo, el foco para Perón no era solamente el desarrollo de la actividad, sino que fundamentalmente era el de sostener y mejorar el salario de los trabajadores. Fueron justamente este nuevo actor social, los trabajadores industriales, los que llevaron a Perón al poder. Entonces, bueno, ¿cómo sostener a ese sector que lo había encumbrado en el poder? ¿Cómo sostener los salarios industriales y al mismo tiempo aprovechar los precios altísimos que existían después de la guerra con una Europa famélica y una posibilidad única quizá en la historia de la Argentina de aprovechar los precios altísimos de los alimentos, poder colocar alimentos que faltaban en el mundo a precios que nunca habían llegado a lo largo de la historia. Pero si esos precios eran tan altos, iban a impactar muy fuertemente en los precios de los alimentos internos. Entonces, bueno, ahí de alguna manera había que inventar un mecanismo por el cual se disociaran
los precios internos de los precios internacionales y al mismo tiempo pudiera sostenerse la actividad agropecuaria. ¿Y qué hace Perón? Crea el IAPI, el Instituto Argentino de la Promoción del Intercambio. Y el IAPI lo que hace es comprar toda la producción agropecuaria y ser el único canal que usó la Argentina para exportar. Justamente como las exportaciones se daban por vínculos comerciales Estado-Estado, era mucho más fácil, más lógico para el gobierno de Perón y, digamos, sonaba razonable en ese momento que el beneficio extraordinario que podía obtenerse en los mercados internacionales a partir de un convenio comercial y con precios tan altos de los alimentos se lo quedara el Estado argentino y no una empresa cerealera transnacional. Eso por un lado. Y por otro lado, se seguía sosteniendo un precio mínimo para la producción agraria y parte de esa producción se vendía a los molinos para producir después con esa harina el pan, los fideos, etcétera, los alimentos que consumían el pueblo en su conjunto, y se los vendía a un precio menor, ¿no? O sea, si por ejemplo se compraba a 150 pesos la tonelada, o a 170 en el 47 la tonelada de cereales, a los molinos se le vendía a 100, o sea, se vendía a pérdida, pero se compensaba esa pérdida con las ganancias que se tenían en el mercado internacional, porque lo que se compraba a 170 se vendía en el año 47 a 450 y después y más tarde, ya de julio en adelante, del 47, a 600. Para eso Argentina tuvo que mantenerse excluida de la ayuda internacional a Europa, de las donaciones de alimentos que se hicieron a Europa y de formar parte del Acuerdo Internacional del Trigo. Entonces, Argentina con eso se sintió libre de poner los precios y negociar de manera bilateral con todos los países. Así es que negocia, por ejemplo, con Franco, y bueno, España no estaba en condiciones de decir que no a nada, así que Franco le dice a su enviado, lo que le diga Perón, usted acepte, después vemos qué hacemos. Y el sistema fue venderle cereales a España. España depositaba en una cuenta el pago de esos cereales en una cuenta en pesetas en España, con una relación de 10 pesetas por dólar en ese momento, y el Banco Central le giraba los pesos al IAPI, y con esos pesos el IAPI pagaba a los productores. Y tenía un superávit, ¿no? Ese era un poco el mecanismo que se había diseñado en los primeros años, había diseñado Miranda junto con Perón, para aprovechar el contexto internacional. Y las importaciones se hacían, bueno, con las divisas que estaban alojadas en el Banco Central. Entonces Argentina crece, y crece mucho durante todo ese periodo. Crecen hay un crecimiento de bienes, de oferta de bienes y servicios de más del 45% en esos 2 años y medio. Aumenta al mismo tiempo el salario de los trabajadores, entre prácticamente un 55% en ese periodo. Los industriales, con ese nivel de aumento de salarios,
perdían, pero compensaban las pérdidas con, con créditos que les daba un sistema bancario nacionalizado, con créditos a tasas negativas. Entonces esos créditos a tasas negativas les permitían compensar lo que perdían por los aumentos salariales que se daban inmensos, que se daban año a año, y que generaron justamente ese fuerte aumento del salario real. Y todavía en esos primeros años la inflación no era un problema. La inflación era una inflación más o menos entre un 14 y un 18%, pero el crecimiento llegó a ser del 11%. Así que no representaba un problema. Hasta que se terminaron los dólares. Y bueno, y ahí empieza otro cuento. A ver si puedo mostrarles acá, la inflación. Tenemos 18, 14, 18, y después en el 49 la inflación empieza a ser ya un problema grande. Ya en el segundo semestre del 48 empieza a ser un problema importante, es del 33% de punta a punta. Cae un poco por algunas medidas que se pueden tomar en el año 50 y por aumento también de las exportaciones, por el precio de las exportaciones por la guerra de Corea. Pero en el 51, año de elecciones, se desmadra absolutamente todo y la inflación pasa a ser del 50% y realmente pasa a ser un problemón que solamente se va a resolver en el 52 con el congelamiento de precios y salarios, ¿no? Durante 2 años, que es la caída que vemos después fuerte en el 52 y en el 53. Si vemos el crecimiento, el 46 crecemos mucho, 8,9%, el 47, 11% sobre ese 8,9%, 5% en el 48, y en el 49 cae la economía y después empieza a reptar durante estos años donde el equipo económico empieza a discutir qué hacer, ¿no? Repta durante 3 años. En el 51 mejora un poco justamente por efecto de la guerra de Corea, pero después viene la sequía del 51-52 y cae la economía 6,6%. El año pasado con COVID caímos 10%. O sea, fue un golpe tremendo para esa economía que solamente va a ir recomponiéndose un poco en los años siguientes. No va a ser por la economía que cae el peronismo, como se ve, crece 5,6, 4,1 y 4,6. Después, o sea, vuelve a un sendero de expansión, pero ya con problemas muy importantes, muy grandes, con la amenaza permanente de que las necesidades de productos importados limiten este crecimiento y se vuelva a una crisis del sector externo. O sea, era ya el comienzo de las crisis recurrentes del stop and go. Bueno, vuelvo un poco para atrás. Acá. ¿Qué pasa en el 48? ¿Hasta acá venimos bien? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bien. Bien, todo bien. Estuvieron hablando en el chat, pero sobre lo que vos ibas diciendo. Sí, bueno, yo no lo veo el chat, pero... No hay problema. Deben estar diciendo de todo. Sobre todo el querido Cacho Cuesta debe estar ahí chateando fuerte. Claudio, ¿algo para aportar? No, perfecto. No, estaban comentando tanto Raúl García Heras como Laura D'Amato el tema de la financiación, diríamos así, de las operaciones del IAPI y estas cuestiones vinculadas con, digamos, las políticas
anti-exportadoras, las supuestas políticas anti-exportadoras en ese contexto, ¿no? Bueno. Y yo solo para sí. comentar que bueno, lo que llama la atención es la tremenda expansión que tenés y cómo rapidito se te agota, ¿no? Porque es como que le pusiste un combustible imposible ¿no? A través básicamente también de expansión monetaria, porque en ese momento el Banco Central directamente no tenía, o sea, en el esquema que tenía con los depósitos nacionalizados, lo que tenías es directamente el Banco Central financiaba al sector privado subsidiándolo para tratar de compensarle lo que le pasaba por el lado de los salarios, y era algo que era razonablemente esperable, que ibas a agotar, que ibas a llegar a tener esa crisis, ¿no? Que fue como una primera crisis de stop and go, un poco autogenerada, diría yo. Autoinfligida, digamos, ¿no? Creo que es una experiencia como bastante importante en la historia económica de Argentina, esa primera crisis de balance de pagos con estas características, ¿no? Bueno, no, eso, sí. básicamente. Coincido totalmente, y aparte el funcionamiento del IAPI, ¿no? En donde exportabas a Europa, no te pagaban nada, porque o lo financiaba el Banco Central, o directamente con un crédito, o depositaban en un banco en Europa en su moneda nacional. O sea que acá no entraba nada. Y el Banco Central al IAPI le daba pesos. O sea, era pura expansión eso. Y sin embargo, vemos en la inflación de esos primeros 3 años, no fue tan terrible, digamos. El crecimiento fue realmente importantísimo de la economía argentina. Nosotros, yo no me voy a referir a eso acá, pero en el trabajo hacemos referencia, creo que en la introducción, a las memorias del Banco Central del año 38, supongo que escritas por Prebisch, donde explica el carácter de las crisis que había tenido nuestra economía hasta ese momento. Y realmente las crisis podían darse, y todas podían darse, pero por cuestiones totalmente exógenas, problemas meteorológicos, ¿no? Una buena cosecha, una mala cosecha, los ciclos, dice, ondulatorios del capital extranjero, porque somos un país donde el capital extranjero invierte, y en todo caso, alguna crisis que nos pudiera sacar del patrón oro podía venir por una sobreexpansión del crédito en momentos de auge, ¿no? Pero eso con muy poquito de política monetaria se podía sostener, digamos, no era un problema grande. Casi todas las crisis venían dadas por problemas cíclicos en el centro, no en esta periferia, básicamente. Y eso cambia rotundamente con esta primera crisis, que tiene una demanda de dólares que es endógena de la industria. El otro punto es que Miranda, que era el ministro de Economía en ese tiempo, se gasta todos los dólares hasta un punto en el que viola una norma del Banco Central, que era un encaje del 25% en oro o en dólares, sobre lo que se emitía. Se viola y se cambia la carta del Banco Central justamente para permitir esto. O sea que llegamos realmente a quedarnos sin nada. A fines del año 48 había una deuda comercial de 148 millones de dólares con los Estados Unidos, había 200 y pico de millones de dólares de reservas, y había una aprobación ya pendiente de futuras importaciones prácticamente por 700 millones de dólares. Con lo cual ahí ya había aprobado importaciones que no se iban a poder pagar, y el 49 era un año de ya se veía en el horizonte la tremenda crisis. Pero había una crisis más grande, pues Miranda se da cuenta de lo que está pasando, y se da cuenta de lo que está pasando fundamentalmente con la inflación,
y pone un freno a la economía en el primer semestre del 48. Un freno es en el sentido de limitar un poco la cantidad de crédito que se daba al público, sobre todo al consumo, frena la obra pública, y se queda esperando algo que esperaba prácticamente todo el gobierno argentino, y era entrar en el programa de reconstrucción europea, en lo que era el Plan Marshall. O sea, se estaba armando el Plan Marshall iba a gastar mucho dinero en alimentos, y de Latinoamérica el país elegido para proveer de alimentos al Plan Marshall era Argentina. Quien estaba al frente de la Agencia de Reconstrucción Económica, de Cooperación Económica, que era la agencia que iba a llevar adelante el Plan Marshall, era el primo del embajador norteamericano en la Argentina. Y por el lado del embajador norteamericano, por el lado también de los ingleses, y por el lado también de contactos que tenían argentinos directamente en Washington, se sabía que Argentina iba a entrar al Plan Marshall y en el primer año iba a vender alrededor de 800 millones de dólares, que era muchísima plata para esa época. O sea que había una idea general, o sea, por un lado una idea de que el mundo estaba, las tensiones entre los Estados Unidos y la Unión Soviética iban a llevar al mundo a una tercera guerra mundial, y este ciclo ventajoso de muy buenos términos de intercambio iba a continuar. Pero en el corto plazo la situación se estaba tornando muy difícil, justamente porque no se accedía a divisas de libre disponibilidad, y se estaba entrando justamente en una cesación de pagos con los Estados Unidos. Pero que se iba a resolver todo eso entrando al Plan Marshall. El problema que tenemos es el siguiente. En el año 48, fíjense ustedes que la Argentina vendía la tonelada de cereales a 600 pesos la tonelada, compraba a 200 pesos la tonelada, pero en Estados Unidos lo que tenemos es que al farmer le están pagando 347 pesos la tonelada. Y encima la campaña del año 48 fue tremendamente buena en los Estados Unidos. Entonces, y era un año electoral, con lo cual Truman, que iba a la reelección, trató de obtener el apoyo de los farmers norteamericanos, que eran en general republicanos, y lo logró, justamente comprándole trigo para el Plan Marshall. Por otro lado, no podían comprarle trigo a la Argentina y a Perón a un precio que era casi el doble de lo que se le pagaba a los farmers en ese momento, o lo que se estaba cotizando en el mercado de Chicago. Así que no tenía ningún sentido político, y mucho menos financiar a Perón, del que se decían un montón de cosas por el apoyo implícito o explícito en algún momento al eje, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial. Y que por otro lado, el gobierno pagaba a los agricultores argentinos menos de lo que cobraban los agricultores norteamericanos. O sea, fíjense la situación en la que llega Argentina a discutir su inclusión en el Plan Marshall. No solo eso, sino que la inclusión en el Plan Marshall se dilata mucho porque los ingleses le piden a los norteamericanos coordinar justamente la venta de los ferrocarriles, las desinversiones que hacían los ingleses en toda Latinoamérica, en ferrocarriles y en otros servicios públicos, porque era una exigencia justamente de los norteamericanos el deshacerse de todo eso para poder otorgarle un crédito de 3.300 millones de dólares y la cooperación económica de posguerra. Entonces, bueno, Argentina cree que va a entrar, no entra,
se da cuenta, Argentina durante la guerra había vendido a Inglaterra y tenía 150 millones de libras convertibles a oro, pero que no podían tocar en el Banco de Inglaterra, y de alguna manera quería hacerse de esas 150 millones de libras, y discutiendo un nuevo tratado para la comercialización de carnes, lo que quería Argentina era no solamente poder vender el ferrocarril, sino destrabar 150 millones de libras esterlinas y convertirlas a dólares, por ejemplo. Tal era la necesidad que se tenía en ese momento. Los ingleses van llevando la negociación de modo de poder vender, y lo hacen, los ferrocarriles que estaban totalmente amortizados en ese momento, justamente por la misma cifra que tenía depositado Argentina en el Banco de Inglaterra, que eran 150 millones, las 150 millones de libras. Argentina no compra, esto lo van a ver en muchísimos papers y textos que dicen que se usaron esas libras para comprar los ferrocarriles. Eso no fue así, sino que esas libras quedaron ahí. Para comprar los ferrocarriles se hizo un nuevo tratado para la venta de carnes, y los ferrocarriles se compraron con 100 millones de libras, justamente porque el miedo en estos tratados era que, habiéndose decretado la inconvertibilidad de la libra, las fluctuaciones de la libra después hicieran que lo que se firmara en el año 48 fueran 2 pesos y monedas unos años después. Entonces, para evitar eso, cobraron por adelantado 100 millones de libras por las futuras exportaciones de carnes, 40 millones de libras correspondientes a un reajuste del precio de la carne, y 10 millones de libras creo que solamente, no, 10 millones del reajuste y 40 millones de libras de las libras que estaban inmovilizadas en el Banco de Inglaterra, que siguieron siendo convertibles a oro después. O sea que más o menos se arregló así esa venta, y cuando termina la venta de los ferrocarriles, bueno, Argentina queda fuera del Plan Marshall. Y el Plan Marshall, no solamente no le vendimos a los Estados Unidos, sino que aparece ahí una oferta de cereales que compite contra la oferta argentina a 600 pesos. Por lo cual Argentina se empieza a quedar afuera de sus mercados tradicionales, totalmente afuera. Al punto que Gómez Morales, muchos años después, en un libro que edita Guido Di Tella, sostiene que durante el primer semestre del 49 había semanas enteras en las que no entraba un solo barco al puerto de Buenos Aires. Es una situación tremenda, que termina con el cambio del ministro de Economía, ¿no? Se va en la gestión de Miranda y asume la gestión de Gómez Morales. Así que esta era un poco la perspectiva que se tenía de la economía hasta ese momento, las expectativas que hubo durante todo este tiempo, y esas expectativas obviamente no se cumplieron hacia el final del año 48. Pero lo que quiero en alguna medida que se vea acá es que tenían sus razones para ir estirando, tenían sus razones para pensar que podía haber una tercera guerra mundial. No era algo que no se discutiera a nivel internacional, a nivel diplomático internacional. Y por otro lado, también se enjuicia mucho a la primera gestión, los primeros años de Perón, por haber comprado todas las empresas de servicios públicos, haber usado las divisas para eso, cuando bien las podría haber usado para seguir financiando el desarrollo industrial. Pero la realidad, y así lo expresa, por ejemplo, Gómez Morales, es que durante la guerra las divisas no sirven para nada. No hay nadie que te venda. Entonces, eso de quedarse clavado con las divisas ya había sido una experiencia muy fuerte durante la Segunda Guerra Mundial, y si venía la Tercera Guerra Mundial, quedarse justamente con todos estos saldos positivos de la balanza comercial inmovilizados en el Banco Central no tenía ningún efecto sobre la economía real y sobre el devenir de la economía argentina.
Entonces, se apuraron a usarlas. Si iba a venir efectivamente la Tercera Guerra Mundial, si eso es lo que se veía en el horizonte, lo que había que hacer era usar esas divisas. Y usarlas, y las usaron recontra bien. Se compraron los ferrocarriles, los teléfonos, en fin, estatizaron todo lo que pudieron, de modo de no quedarse con esas divisas clavadas. Después la historia cuenta otra cosa, pero no estaba fuera de las discusiones y de lo que eran las discusiones intelectuales de los economistas de la época y de los políticos de la época, este tipo de cosas. Lo digo también, no digo para exculpar a la gestión de Miranda, pero claramente era parte de un debate en ese momento, y la verdad que si uno lee lo que se decía en Estados Unidos, en la época, etc., la posibilidad de una tercera guerra mundial estaba latente, y cuando se desata la guerra de Corea, seguramente en el gobierno habrán dicho, bueno, era lo que decíamos, ¿no? Acá está. Pero no fue así. La historia fue otra, y encima tuvimos esas dos sequías tan importantes. Leandro, Bien. perdón, Sí. ¿te puedo hacer dos preguntas? Sí. Una es, que por ahí lo dijiste, perdón si se me escapó, pero los 600 pesos, ¿de dónde salen? Y la segunda es, no sé si te entendí bien, pero vos dijiste que la razón determinante para quedar fuera del plan Marshall fue que le queríamos cobrar demasiado caro el trigo a Estados Unidos, ¿o es una de las variables que no necesariamente fue determinante de eso? Mira, esa fue una. La otra es la mala prensa que tenía la Argentina. La Argentina iba a todos lados y decía, yo te cobro 600. Los demás vendían a 300. Pero lo que pasa es que no tenían a dónde comprar. Entonces decían, sí, bueno, acepto a 600. ¿Qué vamos a hacer? Pero se daban cuenta que la Argentina se estaba aprovechando, y en la prensa a nivel internacional se decía que la Argentina no solamente no participaba del Acuerdo Internacional de Trigo, no estaba participando de las donaciones para una Europa que literalmente había hambre en Europa, y no solo eso, sino que de pronto aparecía Perón diciendo, bueno, ¿por qué no vamos a aprovechar nosotros ahora que justamente las mercancías que exportamos tradicionalmente están en su pico, porque no vamos a aprovechar ese pico? Como ustedes aprovecharon en otro momento, o están aprovechando el precio de los bienes manufacturados. Perdón, Leandro, Eso sumo una en cosita Europa más. no tenía buena prensa. Sí. No, en relación a la pregunta, tengo la cámara apagada porque si no se me pierde, no escucho. A la pregunta de Pablo, además de la cuestión estrictamente económica, que es sobre la que vos acabas de argumentar muy bien porque tiene diferentes facetas, también está una cuestión de las pésimas relaciones con los Estados Unidos, digamos. Hay varios trabajos, tanto de Scudé como de Rapoport, y también en la Academia Norteamericana, efectivamente el boicot norteamericano a la Argentina, un boicot que era estrictamente económico, digamos. El Departamento de Estado no estaba dispuesto a sostener a Perón de ninguna manera, con ningún tipo de medidas de política que implicara, digamos, alentar las exportaciones argentinas, ni mucho menos, ¿no? Incluso estuvieron prohibidas durante años las exportaciones de equipos, maquinarias, que tenían que ver con la industria petrolífera, con la siderurgia. Es decir, hay como varias dimensiones de esto, ¿no? Una, la económica, que es la que acaba de expresar Leandro, y me parece que hay una dimensión política que es innegable. Las sanciones a la Argentina recién se levantan a partir del 49, cuando ya es evidente que se ha ahogado esa economía, y que, bueno, que a partir de ahí la Argentina o el gobierno argentino se manifiesta más amable con los Estados Unidos y menos independiente o autónomo. Perdón. Sí, no, después, hay otra pregunta de Paulo, que es ¿por qué 600? ¿Por qué no 559, 550? Bueno, eso se lo pregunta Juan Zurruil en uno de sus trabajos, y creo que en el trabajo que hace con Adrián Ramos, y la verdad que no hay una respuesta única a eso. 600 puede ser un número que salga de, bueno, tenemos que pagarle 200 a los agricultores,
tenemos que venderle a los molinos y la necesidad para hacer pan va a ser de tantas toneladas, entonces vamos a perder ahí, tenemos que vender a 100, entonces vamos a perder tanto. O sea que nuestra ganancia tiene que cubrir eso y tiene que cubrir también la financiación de algún tipo de préstamo al sector industrial o a la renovación de los equipos agrícolas, por ejemplo. O sea, terminó usándose el IAPI para un montón de cosas, porque el IAPI estaba fuera del presupuesto. También hay cuestiones técnicas, de esas que algunos sabemos, que se usan, y bueno, estaba fuera del presupuesto. Así que el Banco Central mandaba plata al IAPI y el IAPI daba créditos. Créditos que no se daban a través del sistema bancario. Así que bueno, eso también es una gran discusión si el IAPI fracasó. El IAPI después del 48 empieza a tener pérdidas permanentes. Si el IAPI fracasó porque se lo usó para otras cosas para las que no había sido creado, o fracasó porque este sistema podía funcionar al principio, pero después, una vez que se desarrollaran los mercados, digamos, cobraran otra forma, los mercados internacionales, iba a colapsar, ¿no? Pero es parte de la discusión acerca del IAPI. Cada tanto se vuelven a discutir estas cosas cuando entramos en una crisis, ¿no? Son temas un poco recurrentes, y sobre todo el de la desconexión de los precios internos con los precios internacionales, ¿no? Por ejemplo, lo que ahora dice Español, la Secretaría de Comercio, pero ya lo tuvimos antes con otro secretario de Comercio, tratando de sostener el salario real con alimentos baratos, ¿no? Así que bueno, en cierta medida acá, a quién le compraban y a quién no, y el otro tema de con quién se comerciaba y con quién no, lo manejaba absolutamente el Estado, a través de esta agencia. Pero bueno, 600 sale así, pero es especulativo también, digamos, Surruil hace una especulación en todo caso. No hay nadie que nos diga de dónde salió el número, pero es un número redondo y que el mercado pagaba hasta ese momento. Pero después, si miramos bien, claramente en el año 50 Franco arregla con los norteamericanos, y resulta que empieza a proveerse de trigo del Plan Marshall, y después entra en el Acuerdo General de Trigo. Italia, que firma con nosotros en el año 49, también entra al año siguiente en el Acuerdo General de Trigo y deja de comprarnos. Inglaterra nos pasa a comprar, pero la mitad de lo que nos compraba antes. Brasil, que era uno de nuestros principales clientes, no nos compra a 600 y nos termina comprando a 450, y al final del año 49 ya nos compra a 270. Y en el año 50 entra dentro del Acuerdo General Internacional de Trigo y compra trigo de ahí, que eran 2/3 prácticamente de la oferta mundial, se ofrecían a través de ese sistema, a un precio de 222 pesos la tonelada. Entonces, y Argentina estaba fuera, se había autoexcluido de todas esas, de todas esas iniciativas. Por eso, cuando empieza el 49, no hay un barco que se acerque al puerto de Buenos Aires. Y nos quedamos con varias cosechas sin vender, digamos, de varios productos que usualmente se vendían a Europa o a Brasil. Con Brasil también, se vendía en dólares, pero Brasil nos pagaba en cruceros, que se depositaban en Brasil y que, bueno, había que comprar cosas de Brasil en cruceros. O sea que tampoco teníamos divisas ahí de libre disponibilidad en el comercio con Brasil. Bueno, eso nos lleva a la crisis.
Bueno, voy apurando, después podemos entrarle más profundamente a cada una de estas cosas. Tema tipo de cambio. Empieza a discutirse un poco qué hacer. Y en el equipo económico, una de las cosas, digamos, aparte de parar la obra pública, aparte de redireccionar, por ejemplo, aumentar las exportaciones agrarias, aumentar la productividad en el agro, que para eso había que tractorizarlo, mecanizarlo, darle algún tipo de incentivo, mejorarle los precios que pasaron de 170 a 200 y pico. También había que redireccionar el crédito, que era un crédito que estaba direccionado fundamentalmente a la industria, hacia el agro. Así que empieza a hacerse eso en el año 49 y en el 50, pero la industria instantáneamente se queja porque justamente el sistema que tenían armado en los primeros años cerraba si se daban créditos a tasas negativas. Si se aumentaban las tasas o si el crédito se redireccionaba de la industria al agro, entonces, bueno, quizá podía aumentar un poco la productividad en el agro, cosa que tampoco sucede de un año para el otro, y mucho menos con las sequías que vinieron después, cuando en realidad los créditos no fueron para aumentar la productividad, sino que terminaron siendo créditos para tratar de salvar la crisis del sector por las sequías. Pero ese redireccionamiento del crédito era de muy difícil ejecución inmediata. Y de eso se dieron cuenta muy rápidamente, por lo cual el crédito pasó a redireccionarse. El crédito que recibían las empresas estatales y el sector estatal en su conjunto al sector privado. O sea, ahora vamos a ver en las series justamente de cómo se distribuye el crédito, cómo cae muy fuertemente el crédito al sector público y se redirecciona al sector privado tratando de incentivar al sector agrario, pero sin poder desconocer que había un pacto implícito con el sector industrial, al que, por supuesto, del año 49 en adelante empezó a decírsele de todo, de cómo habían mal utilizado los créditos que se le habían dado, por qué no habían invertido, que se los habían robado, pero no lo habían puesto en la producción. En fin, un montón de cosas de descrédito del sector industrial, cuando en realidad el sistema cerraba solo si había créditos a tasa negativa. Bueno, ¿qué pasa con el tipo de cambio? Porque una de las cosas que uno podría decir es, bueno, ¿cómo se soluciona el déficit del IAPI? Con una devaluación. Pero una devaluación hubiera impactado directamente en el salario real. No hubiera impactado en el salario real por el precio de los cereales, básicamente porque estaba disociado el precio interno del precio internacional. Así que toda la ganancia se le hubiera quedado el IAPI y hubiera cubierto su déficit con una devaluación. Pero hubiera impactado de manera importante en los costos del sector industrial. Y eso sí, y en buena parte de las mercancías de origen de consumo, de origen industrial, que consumían los trabajadores. O sea que eso podía tener un efecto en el empleo y un efecto importante en la tasa de inflación, en los precios justamente del sector industrial. Y como nosotros veíamos ahí, por ejemplo, la inflación del año 51 también viene traccionada no solamente por un relajamiento en la emisión monetaria y en los créditos, sino también una inflación importada, porque con la guerra de Corea también los bienes manufacturados crecen en sus precios. Los precios, o sea, las cosas que importaba Argentina, o sea, no solamente mejoraron los precios de los alimentos, sino que aumentaron mucho más los de los bienes manufacturados que nosotros importábamos. Entonces, esas importaciones para poder hacer crecer al sector industrial sufrieron también un golpe por esa inflación importada, digamos, por la guerra de Corea. Acá lo que vemos es en el año 49, hay una primera devaluación
que lo que hace es básicamente seguir una devaluación de la libra. Hay una devaluación de la libra y de las monedas asociadas al sector de la libra, y lo que hace Argentina es acoplarse a esa devaluación, pero digamos en términos reales no tuvo ningún impacto esa devaluación. Se aprovechó ese momento para devaluar un poco. La devaluación fuerte viene en el año 50, o sea, a fines de los 50. La del 49 creo que es octubre del 49, y en el 50, en el segundo semestre del 50, hay una devaluación mucho más fuerte. Pero lo que pasa es que la inflación es tan importante que de todas maneras, aunque esto mejora los números del IAPI, digamos, empiezan a cerrar los números del IAPI, no tiene un impacto demasiado importante ni en las cantidades vendidas. Tampoco está muy claro que un mejoramiento del tipo de cambio fuera, en este contexto del mercado internacional de cereales y de carnes, fuera, por ejemplo, a mejorar las cantidades exportadas. Y tampoco está muy claro que el campo pudiera aprovechar este tipo de cosas, este tipo de variaciones del tipo de cambio, en un aumento de la productividad. O sea, todo esto no está muy claro, y de hecho no aparecen aumentos muy importantes de productividad en el sector agrario en estos años. Pero bueno, de ser un sector muy golpeado, el de la oligarquía agropecuaria, pasa a ser un sector más bien visto después de la crisis del 48. Entonces sí hay una segunda devaluación, y bueno, esta segunda devaluación tiene un impacto bastante fuerte en términos de del impacto en los precios de las importaciones. Se suma no solamente la devaluación, sino también los precios de las cosas que se importaban. Las dos cosas pegan en la capacidad para importar que tiene la economía argentina, o tenía la economía argentina. Bueno, esto más allá de que había se ejercía, Perón ya había heredado un sistema de tipos de cambio múltiples, había 6 tipos de cambio cuando asume Perón. Y durante el peronismo se mantuvieron los tipos de cambio múltiples, y sobre todo, en vez de hacer una gran devaluación, lo que se buscaba eran tipos de cambio diferenciales según la actividad, como para subvencionar alguna actividad en particular y promover las exportaciones de productos no tradicionales, por ejemplo, ¿no? Pero porque eso tenía un impacto mucho menor en la opinión pública que una devaluación liseyana. Así que esa fue un poco la política que se tuvo en ese sentido. Acá estas son las series de Díaz Alejandro. Y bueno, lo que vemos, esto es con dólar, y lo que vemos es, bueno, un empeoramiento del tipo de cambio permanente, justamente porque la inflación se comía a la devaluación, ¿no? Y no sé por qué tenemos la del dólar y no tenemos, bueno, me está faltando, tenemos otra con la libra y también pasa más o menos lo mismo, ¿no? No mejora el tipo de cambio, y justamente en nuestras exportaciones nosotros exportábamos a Europa y importábamos a Estados Unidos, así que de los dos lados esta situación no era buena. Lo que sí, un comentario al margen, peronismo de Perón es con tipo de cambio bajo, no súper alto, ¿no? El peronismo del 73, 74 también muestra un tipo de cambio atrasado, si vemos en las series más largas. Menem, a pesar de que Guido Di Tella dijo que venía un dólar recontra alto,
después del 1-1, tuvo también un dólar atrasado. Y Kirchner, si bien recibe un tipo de cambio alto, lo clava en 3 pesos y empieza a atrasarse permanentemente hasta el 2015. Creo que en el 2014 hay un intento de devaluar, de mejorar las condiciones, pero que hace trastabillar prácticamente toda la economía. Lo que digo es que si uno dice, si todos estos fueron realmente las distintas caras del peronismo tiene una historia de buscar salarios reales altos y de un dólar barato. Por distintos motivos históricos, podemos decirlo. Pero esto quiero discutirlo quizá con algunos economistas o con algunos historiadores presentes. Hay un mito del peronismo, el desarrollo de la industria y un dólar alto para proteger y desarrollar la industria, y aparentemente no es con el tipo de cambio, es más bien con protección arancelaria, protección, cuotas de importaciones y otro tipo de instrumentos, pero por lo que se ve acá no es por el tipo de cambio. Bien, estos son los permisos de importación, y acá también hay una idea un poco de cómo venía la cosa. Tenemos materias primas y productos semi-elaborados que son para la industria, ¿no? Creciendo en su participación en los primeros años del peronismo, pero después, bueno, siendo uno de los rubros más importantes, constantemente, maquinarias creciendo al principio y después manteniéndose relativamente estable en un nivel más bajo, y combustible, que no representaba un issue muy importante en el 47, fíjense que son 5 puntos de los permisos de importación, o del valor de los permisos, ¿sí? Eso es lo que, no es cantidad de permisos, sino valor de los permisos. Fíjense cómo va incrementando su participación. Entonces, claramente, poder sacar el petróleo que estaba abajo del suelo nacional pasaba a ser un elemento clave para el desarrollo de la industria. O sea, con esto sustituíamos una buena parte de las importaciones anuales. 29%, 22%, 15% en el 54, ¿no? Y por eso, seguramente por eso, Perón termina pactando con la Standard Oil, otorgándole cientos de miles de kilómetros cuadrados en el sur de la Argentina, en la Patagonia, para que invierta en exploración y pueda sacar el combustible que la Argentina necesitaba para producir, y sobre todo para sustituir estas importaciones. Todo eso vino después, pero fue parte del debate nacional de Perón. Perón no pudo pasar la ley, porque digamos, había una tendencia en la política argentina supernacionalista en esos tiempos. Recién pasa la ley Frondizi, y esos contratos petroleros son motivo de la renuncia de su vicepresidente, Alejandro Gómez, a los 6 meses, y después, más adelante, la anulación de los contratos petroleros en la gestión de Ilia. O sea que es un tema de discusión, pero es un tema muy importante también pensar no solamente el lugar que ocupan los combustibles en las importaciones, sino también la posibilidad de establecer un polo petroquímico que permita también sustituir parte de estas materias primas y productos semi-elaborados que tenemos acá, que son súper importantes dentro de las importaciones de esta época del peronismo. Bueno, acá está un poco las discusiones. Tenemos acá del Consejo Económico Nacional en el 49, reuniones del Consejo Económico Nacional en el 50, en el 51 y en adelante. El momento inicial en el 49, parte de esto un poco ya lo dijimos. La política de Miranda es responsable de la crisis y sus efectos, dice Gómez Morales.
La deuda comercial que deja es muy grande y hay que dar de baja la garantía, el encaje ese del 25% en divisas, oro y divisas, que tenía el Banco Central, porque se habían gastado toda la que tenían y la que no tenían también, parte, la que no tenían es la deuda comercial. Una perspectiva optimista a mediano plazo, la intensificación de las ventas vía rebaja de precios del IAPI, eso suponiendo que la elasticidad precio fuera muy grande en ese tipo de mercados, y vimos que no era así. La obtención de dólares por la conversión de las libras, que tampoco sucedió, ¿no? 3, confianza en el uso de tipos de cambio múltiples para ir mejorando los incentivos y las ventas externas. Parte de lo que se dice acá es, se presta menos al comentario público el tipo de cambio múltiple, la posibilidad de que alguna actividad en particular tenga un tipo de cambio diferencial, ¿no? Un subsidio a través de ese mecanismo. Mejorar los costos del sector agrario, buscar la mecanización del agro, revisar los controles de capitales, que eran bastante estrictos para que vengan muchos dólares, y una política más restrictiva en los permisos de importación, porque lo que se ve es que si bien se favorece en los primeros años del peronismo la importación de bienes de capital, y en la política está visto así, en los hechos lo que hay es una gran entrada de bienes de consumo. O sea, lo que pasa siempre cuando pasan estas cosas es que hay una ola de bienes de consumo final importados que no puede frenarse de ninguna forma, y es lo que experimentó el peronismo en esos primeros años. Sabían que tenían que usar mejor las divisas, y sin embargo, porque hubo llamado de atención por parte, por ejemplo, del Banco, primero del Banco Central en sus memorias, y después más adelante de la propia CEPAL, y en muchos casos de CEPAL diciendo nosotros ya dijimos, ¿no? Pero realmente parece que para Argentina es muy difícil controlar, mejorar el perfil de las importaciones. Por otro lado, si no se hubiera hecho eso en ese momento, si no se hubiera tenido esa política, que alguno puede decir en algunos casos del mal uso de las divisas, bueno, pues quizá Perón no hubiera sido Perón, ¿no? Perón fue Perón porque en esos 2 años y medio mejoró el salario real entre un 50 y un 60%, porque hizo crecer a la Argentina un año al 5,5 y otro año al 11%. En fin, por todo ese tipo de cosas, Perón fue Perón, ¿no? Y terminó siendo Perón. O sea, a pesar de todos los problemas que vimos que tuvo la economía argentina, se sostuvo y el mito continuó y no cayó por la economía. No se terminó Perón porque el sistema económico que había montado fracasó rotundamente y cae la economía después de la sequía del 52 en adelante. Muy por el contrario, se vuelve a rehacer la economía. Me escucho diciendo esto, yo que no soy peronista, pero bueno, es la verdad. Creo que puede haber otro tipo de interpretación, pero realmente es difícil pensar que el crédito político que tuvo lo hubiera tenido si hubiera tenido una política que ex post nosotros podemos decir mucho más responsable, previendo, por ejemplo, que podía no suceder la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Bien, o por ejemplo, que muchos sectores eran políticamente inviables, industriales, y que de alguna manera había que lentamente pensar, reubicar a toda esa masa de trabajadores, cobrando un subsidio y viendo qué otros sectores podían ser viables de la economía argentina, pero claramente marcando una caída de cierta parte del sector industrial argentino, y volviendo a reprimarizarse en cierta medida la Argentina después de la guerra. Y sin embargo él no lo hizo, apostó a sostener ese sector industrial, a sostener ese actor político que lo sostenía a él,
y a pensar que la industria podía crecer, podía crecer aún en un contexto en el que Europa se volviera a poner de pie. Quizá no podía competir, pero podía protegerse durante un tiempo, y más temprano que tarde la tensión entre este-oeste, entre Estados Unidos y el bloque soviético, iba a derivar en una guerra que iba a hacer que todos los economistas dijeran: tenías razón en sostener, aún cuando fuera no competitivo el sector industrial, porque ahora, gracias a que tenemos el sector industrial, nosotros podemos proveernos de todos estos bienes que si no, no lo podríamos hacer en el medio de una tercera guerra mundial, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, no salió. Bien. Tema de inflación, reducir gasto público, bueno, temas que más o menos ya conocemos. Frenar con el crédito, especialmente el destinado al sector público, y frenar con los subsidios al consumo. Se confía en contener la inflación a través de la aplicación de la ley contra el agio y el aumento de la producción, un montón de políticas que en ese tiempo, en el 51, ya se decía que no podían, entre el 49 y el 51, que no funcionaban, que los controles de precios no funcionaban, que ir a ver si había especulación en los mercados, acaparadores, etc., no tenía ningún efecto sobre la inflación. Sin embargo, lo siguieron haciendo. En el 52 entran en congelamiento de precios y salarios. Bien, contener salarios, regular convenios colectivos y retroactividades. O sea, hay una idea de que no pueden discutirse todos los años los convenios colectivos, porque cuando se alarga mucho la discusión. Cuando se termina de discutir un convenio, hay que empezar a discutir el año siguiente, y todo lo que se obtuvo ahí necesita el pago de retroactividades. O sea que mientras que se está discutiendo lo que pasa con el año siguiente, estamos pagando, el industrial está pagando las retroactividades del año anterior. Y era muy, muy difícil desarrollar la actividad económica en un contexto de conflicto permanente, ¿no? Pero por otro lado, lo que nosotros, y por otro lado, empezar a hacer estadísticas del sector del empleo, y del empleo industrial, sobre todo para frenar el ausentismo y aumentar la productividad. O sea, lo lógico hubiera sido que todo aumento de salarios esté en línea con la productividad. Sin embargo, ahí hay una especie de disociación que hace el peronismo, yo creo que totalmente adrede, y es que el sector que conduce a la economía, a las políticas económicas, no tiene injerencia sobre las discusiones salariales. Las discusiones salariales van por otro lado y están en todo caso reguladas por el Ministerio de Trabajo, pero hay como un desacople entre lo que puede ser el diagrama de las políticas macroeconómicas con una de las variables importantes, que es el salario, el nominal y el real, que van por otro camino y que se deja librado totalmente a la discusión entre las partes, hasta dónde podía llegar el salario, y en todo caso el Estado aparecía después dándole créditos a tasas subsidiadas a los empresarios, y bueno, no mucho más, y tratando por otros caminos de incrementar la productividad también en la industria. Pero esta relación entre aumento de productividad de salarios y desarrollo industrial solamente va a empezar a hacerse en esta especie de paraguas que se establece con frenar la carrera entre precios y salarios, frenar la discusión de la puja distributiva durante 2 años, para ver en ese tiempo si se puede llegar a un tipo de acuerdo económico y social por el cual los aumentos de salarios
estén en línea con las otras variables macro de la economía. En 1949 apenas se modera el crédito y la emisión monetaria. Bueno, efectivamente, porque no se puede cortar de un día para el otro con la lógica que tenía todo el sistema hasta ese momento. Y bueno, lo que dice es, no se puede hacer sin producir lesiones irreparables a elementos fundamentales de la estructura económica nacional. En el 50, el respiro es un poco esto que decíamos recién de la guerra de Corea. Viene el secretario para Asuntos Latinoamericanos a la Argentina, de Estados Unidos, a la Argentina, un señor Edward Miller, y un poco para ver si la Argentina entra al Fondo Monetario y al Banco Mundial. Lo que dice el Consejo Económico es que esto nos va a quitar libertad para hacer política monetaria, sobre todo porque tiene que haber una paridad entre entrar al Fondo Monetario implica sostener una paridad entre el peso y el oro, ¿no? Porque lo que se intenta justamente es volver al multilateralismo. Se va a prohibir de ahí para adelante, o se va a imposibilitar el sistema de múltiples tipos de cambio. Esto se lo digo para Pablo Mira, que habla de 2 tipos de cambio, pero puede ser que el peronismo habla de múltiples tipos de cambio. Y por ese motivo deciden no entrar al Fondo Monetario. Banco Mundial, y el Fondo Monetario también, pero el Banco Mundial, el hecho de ser socio implicaba también poner divisas, y no había. E inmovilizar parte de pesos convertibles, digamos, a divisa, a dólares. Y eso es justamente lo que no había. O sea que, por un lado, no había cómo entrar, porque nos tenía que prestar plata para poder entrar ahí. Y por otro lado, el hecho de que el monitoreo del Fondo Monetario y las condiciones que había, tanto para entrar al Banco Mundial o al Fondo Monetario, justamente iban en contra de los instrumentos de política que venía usando el peronismo hasta ese momento. Así que bueno, nos quedamos afuera. Leandro. Sí, Eve. Sí, si te parece, son las 6 menos 20. Sí, porque yo a las 6 tengo un problema. Exacto, sí. Si no podemos hacer una segunda parte, si es necesario, me parece que bueno, es un poco es esto lo que termina discutiéndose, y bueno, buscarle la forma, en alguna medida, de ir articulando justamente la carrera entre precios y salarios, y los salarios, digamos, sostener el salario real, introduciendo la discusión salarial dentro de la discusión macroeconómica general, ¿no? Y lo que viene en la segunda parte del gobierno de Perón, que nosotros sobre eso no escribimos absolutamente nada todavía, es justamente tratar de sustituir ciertas importaciones y darle otro giro al desarrollo industrial. Bueno, a ver si hay alguna... Bueno, acá tenemos las políticas monetarias, otras cosas que teníamos para mostrar. Tema de cuentas públicas, presión impositiva. Esto es muy lindo, porque fíjense, en el año 48 casi tenemos un 50-50 entre impuestos directos e indirectos. Los impuestos directos representan casi el 50% de la recaudación. Bueno, esto va a quedar para después. Tema salario medio industrial. Lo que se ve acá es una recomposición muy grande durante el peronismo. Fíjense, estamos 1936, 39, 100, y tenemos en el 48, 146, en el 49, en el industrial, ¿no? 155, y cuando se va Perón, 144, sostuvo, ¿no? Hasta en el 54, 147, ya no eran los mejores años, pero sostuvo. En el 50, la guerra de Corea, fíjense, 153, ¿no? O sea, sostiene, aún en los peores momentos, sostiene el salario medio industrial, y no quiero decir nada, pero él se va en el 55 y el salario es 144, y viene la Libertadora y se va a 136, el salario industrial.
salario medio de administración pública tiene un salto grande al principio, en el 40, acá hasta el 48, 49, y después tiende a caer. Tiende a caer, entre otras cosas, porque también, si bien se frisan los puestos en el sector público, en todo lo que son los organismos descentralizados, empresas del Estado, yo qué sé, ahí no había limitaciones para tomar empleados y crece muchísimo. O sea que realmente la cantidad de empleados en el sector público no cae, aunque formalmente sí. O sea, es una especie de autoengaño del propio peronismo en sus cuentas. Y en ferrocarriles, cuando hay un aumento importante del salario de los ferrocarriles, cuando se estatiza, y después, bueno, corre un poco la suerte de todos los salarios estatales, empiezan a caer. Acá tenemos evolución de salario real, algo que sacamos del trabajo de Berchunov, pero sobre esto ya viene trabajando fuerte Martín Cuesta. Y fijémonos lo que es esto, ¿no? Cómo llega en esta serie, por lo menos, aunque algunos dicen que es un poco menos, pero tomando en 1945 100, en el 50 172. Son salarios industriales, creo, de todas maneras, ¿no? Y en el 55, cuando se va, 151. O sea, hay una decisión acá de Perón de sostener a su base electoral. De sostener como sea, primero porque supuestamente venía una tercera guerra mundial, pero después tomando decisiones, todas las decisiones tenían un límite para quien fuera su ministro de Economía, y era que el salario real no baja, no puede bajar. O sea, había que buscarle la vuelta, pero el salario real debía sostenerse. Y eso yo creo que en la historia económica, de las políticas económicas argentinas, es digno de sostener, digamos, de rememorar y de ver también cómo de pronto hay un límite político o un parámetro que la autoridad económica sabe que no la va a poder cambiar, y que en todo caso alrededor de eso tiene que construir su estrategia de desarrollo económico, ¿no? Bueno, planto acá. Muchas gracias. Gracias, Leandro. Gracias a todos. No sé si quieren hacer preguntas. Te dejo saludos, Juan Carlos, Malak, y Laura D'Amato. Bueno. Ahí. Bien. Ahí están escribiendo en el chat. Espera que sí, deja de compartir. Si puedo ver el chat. Sí. Ahí está. A ver si podés ver el chat. Gracias, Pablo. Gracias, Mariana. Es bastante complicado discutir todo esto, porque fíjense que para debatir lo del 49-51, hay que explicar condiciones muy excepcionales del mercado mundial y un esquema económico sui generis, ¿no? Creo que ese es el problema que nos vimos también cuando tuvimos que escribir, que queríamos empezar desde el 49 y todo nos remitía a explicar qué había pasado antes, y lo que había pasado antes era producto de la guerra, también algo excepcional lo que había pasado durante la guerra, en fin, ese tipo de cosas que terminaron haciendo que se nos alargue un poco, así como esta exposición quizá, se nos alargue un poco el trabajo, el documento de trabajo. Gracias, Sebastián. Bien. Gracias, Paulo. Diego. Bueno. Bueno, si les parece, podemos ir cerrando, o alguien tiene alguna pregunta para Leandro, claro que sí. O para Claudio también, que es el experto acá. Lo que sabe Claudio de peronismo no tiene límites. Después de la exposición que te voy a hacer hoy, me parece que he perdido cualquier tipo de habilidad. No, Claudio. Vamos a transcribir la exposición para el capítulo.
Bueno, Gracias, Eduardo, Dani. Uy, María Inés, gracias. Que vos digas eso nos alienta, Claudio y a mí. Bueno, gracias a todos. Yo tengo un límite a las 6, acá empieza 2 pisos arriba, una clase de doctorado y me echan. Así que, bueno. Muchas gracias a todos y bueno, estamos ahí en el box, en el instituto. Espero volver. Tanto que me quejaba de tener poquito espacio, yo qué sé, los extraño a todos. Cacho. Bueno, un abrazo para todos. Muchas gracias a todos y bueno, Chau, seguimos chau. en contacto. Chao. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, Chao, Leandro. chao. Felicitaciones. Muchas gracias. Saludos. Chao, felicitaciones. Chao, muchas gracias a todos. Chao, chao.